Le rogué de rodillas, y terminó eligiendo a mi mejor amigo. No sé ni por dónde empezar. Supongo que por el momento exacto en el que todo empezó a torcerse sin que yo lo notara, porque siendo honesto, esto no fue una tragedia que pasó de la nada. Fue más bien como una bola de nieve que yo mismo empujé cuesta abajo, y cuando quise detenerla ya era demasiado tarde. Todo comenzó cuando entré al bachillerato. Yo venía saliendo de una relación larguísima con Clarisa, una de esas relaciones que no solo son noviazgos de adolescentes, sino que se vuelven parte de tu rutina, de tu identidad, de tu forma de ver el mundo. Literalmente, yo ya estaba acostumbrado a tenerla ahí para todo, para contarle mis días, para verla en reuniones familiares, para planear cosas a futuro como si tuviéramos la vida resuelta a los 15 años. Y cuando todo eso se acabó, fue como si me hubieran arrancado algo de golpe. No exagero cuando digo que me sentía vacío. Caminaba por la escuela y todo me daba igual. Me hablaban y respondía en automático. Me reía por compromiso. Era como estar presente, pero sin realmente estarlo. Y lo peor es que yo mismo sabía que no estaba listo para nada nuevo, ni emocionalmente, ni mentalmente, pero ya sabes cómo es uno a esa edad, te duele algo, y en vez de sanarlo, quieres taparlo rápido. Y justo en ese estado estaba cuando pasó algo que, en su momento, pensé que era casualidad, pero ahora siento que fue el inicio de todo este desastre. Era un día cualquiera en la escuela, había una feria de salud, o algo así, de esas actividades que nadie toma muy en serio, pero que sirven para perder clases. Yo estaba ahí, caminando sin ganas, viendo puestos sin realmente poner atención, cuando de la nada se me acercó Isma, un compañero con el que hablaba ocasionalmente. Tampoco éramos súper cercanos, pero nos llevábamos bien. Me dijo algo que en ese momento me agarró completamente en curva. Oye, ¿le gustas a una amiga? ¿Le puedo pasar tu número? Yo me quedé como, ¿qué? Literalmente no entendía cómo alguien podía fijarse en mí en ese momento, cuando yo me sentía hecho pedazos, pero tampoco quería verme grosero, ni hacer una escena, ni nada. Además, una parte de mí muy en el fondo pensó que tal vez eso me ayudaría a distraerme, así que le dije que sí. Pero aquí viene algo medio triste. En ese momento, el único chat que tenía activo era el de mi mamá. O sea, ese era mi nivel de vida social digital. Aún así, le pasé mi número y no le di más importancia. Llegué a mi casa, me acosté un rato porque traía esa pesadez emocional de todos los días y me quedé dormido. Cuando desperté, lo primero que vi fue una notificación, un mensaje. Hola, soy amiga de Isma. No sé por qué, pero ese mensaje se sintió diferente. No era como cualquier otro. Tal vez era la forma en la que estaba escrito, o tal vez era el hecho de que alguien, sin conocerme realmente, había decidido dar ese paso. Le respondí, me disculpé por tardar y empezamos a platicar. Y así fue como conocí a Rina. Al principio todo era muy ligero. Conversaciones normales, preguntas básicas, risas, uno que otro comentario tonto, pero con el paso de los días algo empezó a cambiar. Yo empezaba a esperar sus mensajes, me encontraba revisando el celular más seguido, me sorprendía sonriendo mientras leía lo que me mandaba, y eso me asustó, porque aunque sonara bonito, en realidad no lo era. No para mí en ese momento, yo no estaba listo. Pero en lugar de ser honesto conmigo mismo, tomé una decisión horrible, de esas decisiones que en el momento justificas, pero que después te persiguen. Decidí no tomarla en serio. Sí, así de frío. Recuerdo perfectamente el pensamiento que tuve. Puedo salir con ella, pasarla bien y luego irme, como si las personas fueran algo desechable, como si los sentimientos fueran un juego que puedes pausar cuando quieras. Hasta hoy me arrepiento de haber pensado así, porque mientras yo estaba en ese plan, ella no. Rina era completamente distinta. Era atenta de una forma que no era exagerada, sino genuina. Me escuchaba, recordaba detalles pequeños que ni yo mismo consideraba importantes. Tenía un sentido del humor raro, pero de esos que te hacen reír cuando menos lo esperas, y algo que me marcó mucho, su forma de demostrar cariño. No era superficial, era real. Un día llegó con un postre que había hecho ella misma. No era perfecto, de hecho tenía detalles que cualquiera podría notar, pero eso era lo que lo hacía especial. Otro día me dio una carta, escrita a mano, donde no decía cosas cursis sin sentido, sino pensamientos honestos, directos, sin adornos innecesarios, y luego, la playlist.
Una lista de canciones que había armado pensando en mí. No tienes idea de lo que es que alguien haga eso por ti, cuando tú apenas estás saliendo de un hoyo emocional. Es como si alguien llegara y te dijera, oye, sí vales la pena, sin decirlo directamente. Pero yo seguía con ese miedo horrible de volver a sentir. Así que en lugar de dejarme llevar, me frenaba. Salimos algunas veces. Bueno, salir es un decir, porque más bien eran encuentros medio improvisados cerca de su casa. La fui a ver 3 veces, lo recuerdo perfectamente porque cada una fue distinta. La primera fue incómoda. Los dos estábamos nerviosos, no sabíamos bien cómo actuar fuera del chat. La segunda fue mejor. Ya había más confianza, más fluidez. Y la tercera fue donde todo se sintió bien. Nos despedimos de una forma que todavía puedo recordar con claridad. Hubo un momento de silencio, de esos que no son incómodos, sino cargados de algo más, y terminamos besándonos, y ahí debería haber entendido todo, pero no lo hice. Porque en lugar de emocionarme, me dio miedo. No sentí esa chispa explosiva que uno espera en las películas, y en vez de cuestionarme si eso era realista o no, empecé a dudar de todo, de ella, de mí, de lo que estaba pasando. Y lo peor es que todavía tenía a Clarissa rondando en mi cabeza, ese pasado que no soltaba, ese recuerdo que idealizaba, ese y sí, que no me dejaba avanzar. Así que empecé a hacer algo que, viéndolo ahora, fue el inicio del daño real. Empecé a hablar de Rina con otros. En mi salón tenía un grupito con el que convivía, y entre ellos estaba Viraj, mi mejor amigo. Yo les contaba cómo era ella, lo que hacía, lo que me decía, todo. Y en ese momento, yo no lo notaba, pero había algo raro, especialmente en Viraj. Cuando hablaba de cualquier otro tema, él era el de siempre, relajado, bromista, metido en la conversación. Pero cuando mencionaba a Rina, cambiaba, se volvía más serio, más directo, incluso un poco incómodo. Pero yo, en mi nube de confusión, lo ignoré completamente. Pensé que eran ideas mías. Pensé que no era importante. Pensé mal, porque justo cuando yo estaba empezando a cuestionar todo lo que sentía, alguien soltó un comentario que terminó de empujarme a tomar la peor decisión. Un compañero que había estado en secundaria con ella dijo algo como, ten cuidado, ella no es como parece. Y ahí empezó todo a romperse. Ese comentario que soltó ese compañero no fue cualquier cosa. Fue como una semilla que se me metió en la cabeza y empezó a crecer sin control. Ten cuidado, ella no es como parece. Suena simple, pero cuando tú ya estás emocionalmente inestable, cuando vienes de una relación que te dejó desgastado, cuando tienes miedo de volver a sentir, ese tipo de frases no las procesas con lógica, las procesas con miedo. Y yo ya tenía miedo. Así que en lugar de hablar con Rina, en lugar de preguntarle directamente, en lugar de confiar en lo que yo mismo estaba viendo, decidí hacer lo más fácil y lo más cobarde, creerle a alguien más. Ese mismo compañero empezó a contarme cosas. Según él, en secundaria, Rina había sido complicada, que había provocado problemas en relaciones, que no era alguien estable, historias sueltas, sin contexto, sin pruebas, pero dichas con la suficiente seguridad como para hacerme dudar. Y claro, uno cuando escucha algo así, siente que está protegiéndose. Yo me dije a mí mismo, mejor cortar esto antes de que me vuelva a pasar lo mismo que con Clarissa, como si evitar sentir fuera la solución, como si huir fuera madurar. Recuerdo perfectamente el día que decidí terminar con Rina. No fue una escena dramática, no hubo gritos ni reclamos, y eso es lo que más me pesa, porque fue frío, distante, como si lo que habíamos construido no significara tanto. Le dije algo tipo que no me sentía listo, que traía cosas del pasado, que prefería no seguir, palabras que suenan responsables, pero que en el fondo escondían la verdad. No tuve el valor de enfrentar lo que sentía. Ella no reaccionó mal, y eso dolió más, porque en lugar de reclamar, en lugar de enojarse, en lugar de hacerme sentir culpable, lo aceptó. Así, sin más, y ahí fue donde algo dentro de mí se movió, pero no lo suficiente como para detenerme. Pasaron los días, luego semanas, y al principio me sentí tranquilo, como si hubiera tomado la decisión correcta, como si hubiera evitado un problema. Pero esa tranquilidad duró muy poco, porque cuando ya no estaba hablando con ella todos los días, cuando ya no tenía sus mensajes, cuando ya no había nadie preguntándome cómo estaba
o mandándome canciones o detalles, el vacío regresó. Y peor que antes, porque esta vez no era solo la ausencia de alguien, era la culpa. Empecé a extrañarla, pero no como se extraña a alguien del pasado idealizado, no, la extrañaba en lo cotidiano, en lo real, en esos pequeños detalles que en su momento no valoré, y ahí fue cuando mi cabeza se volvió un caos total. No sabía qué quería, no sabía si debía seguir adelante o regresar. No sabía si lo que sentía era amor o simplemente miedo a estar solo, y en medio de toda esa confusión hice lo que siempre hacía, actuar sin pensar demasiado. Le volví a hablar. No hubo un gran discurso, ni una estrategia, ni nada planeado. Simplemente retomamos la conversación, y fue sorprendentemente fácil, como si nada hubiera pasado, como si todavía hubiera algo ahí, esperando. Y sí, volvimos, así de rápido, así de impulsivo, y al principio no iba mal. Bueno, no iba mal dentro de lo que cabe, porque en realidad sí había problemas, solo que yo no los quería ver. El principal era que no podíamos vernos como una pareja normal. A Rina no la dejaban salir fácilmente, y mucho menos conmigo. Sus papás no estaban de acuerdo, no les gustaba la idea de que estuviéramos juntos, y eso complicaba todo. Yo no podía ir a su casa, ella no podía salir conmigo. Todo tenía que ser a escondidas o limitado, y eso, lejos de hacerlo más emocionante, empezó a desgastarme, porque sentía que estaba en una relación incompleta, como si todo se quedara a medias, hasta que un día todo cambió. Me escribió diciendo que sus papás no estaban, que su hermano estaba en la escuela y que podía ir. No lo pensé demasiado. Fui. Y aquí es donde tengo que ser honesto, porque esa etapa fue muy intensa, pero no en el mejor sentido. Éramos adolescentes, con emociones revueltas, con ganas de sentir algo fuerte. Y sí, la carne es débil, como dicen. Esa semana fue un caos. Nos vimos varias veces en su casa, aprovechando que no había nadie. Al principio todo se sentía emocionante, casi como una aventura secreta, como si estuviéramos viviendo algo prohibido. Pero esa emoción no duró. Porque mientras todo eso pasaba, mi vida fuera de esa relación estaba explotando. Tenía materias reprobadas, trabajos acumulándose, problemas en mi casa, responsabilidades que no estaba cumpliendo. Y además, yo no estaba bien emocionalmente. Entonces, imagina esto. Por un lado, una relación intensa, demandante, secreta, y por el otro, una vida personal que se me estaba cayendo encima. Colapsé, literal, ya no rendía en nada, ni en la escuela, ni en mi casa, ni con ella. Y fue ahí cuando empecé a sentirme atrapado, como si todo me estuviera consumiendo. Y en lugar de hablarlo, en lugar de poner límites sanos, en lugar de ser claro, volví a hacer lo peor, quise terminar, pero esta vez no fue por miedo, fue por saturación, por agotamiento, por no saber cómo manejar todo lo que tenía encima. Y mientras yo estaba en ese punto, Rina empezó a hacer algo que me confundió aún más. Me decía que iba a cumpleaños, a convivencias, a reuniones. Salía, pero sin mí. Y no era que me molestara que saliera. El problema era que yo sentía que esas eran oportunidades que podríamos haber aprovechado juntos para tener una relación más normal, fuera de cuatro paredes. Pero no pasaba, y eso empezó a generarme una frustración silenciosa. No lo hablaba, no lo decía, solo lo acumulaba, hasta que eventualmente todo se rompió otra vez. Nos alejamos. Y esta vez sí se sintió más definitivo, pero lo más raro de todo es que incluso después de eso, ella volvió. Tiempo después me buscó otra vez, y ahí fue cuando todo se volvió aún más complicado. Porque ya no era solo una chica que me gustaba, era alguien que, a pesar de todo, seguía ahí, insistiendo, creyendo en algo que yo mismo no sabía si merecía. Y cuando me pidió otra oportunidad, no fue como antes. Esta vez me pidió razones. Cuando Rina me pidió razones para volver, sentí algo que no había sentido antes con ella, presión. No presión de la mala, de exigencia, sino una presión interna, como si por primera vez alguien me estuviera poniendo frente a un espejo y me dijera, ok, si quieres esto, dime por qué, pero en serio. Y yo no estaba listo para esa pregunta, porque hasta ese momento, todo lo que había hecho con ella había sido impulsivo. Me acercaba, me alejaba, regresaba, pero nunca me había detenido a pensar realmente qué quería. Así que cuando me pidió razones, improvisé.
le dije cosas que sonaban bien, que me gustaba como era, que me sentía cómodo con ella, que quería intentarlo bien esta vez. Cosas que, en parte, sí eran verdad, pero que no venían desde una claridad real. Aún así, aceptó. Me dio otra oportunidad. Y aquí es donde la historia se vuelve todavía más complicada, porque aunque por momentos parecía que todo iba mejor, en realidad yo ya estaba cargando demasiadas cosas encima. Ya no eran solo mis emociones, mi vida estaba empezando a desmoronarse en varios frentes al mismo tiempo. Por un lado, la escuela, otra vez. Volví a reprobar. Sí, otra vez. Y eso ya no era solo un error, ya era un patrón. Tenía pendientes, presión académica, maestros encima, la sensación constante de que me estaba quedando atrás mientras los demás avanzaban. Por otro lado, mi familia. Mi papá estaba pasando por una incapacidad, lo que significaba que muchas cosas en mi casa cambiaron de golpe. Más responsabilidades, más tensión, más preocupación. Yo ya no podía darme el lujo de solo pensar en mí, y como si eso no fuera suficiente, había otro problema. Uno que no puedo detallar completamente, pero que sí puedo decir que era serio. Problemas legales. Cosas que no deberían estar pasando a esa edad, decisiones que tuvieron consecuencias reales y que me tenían con la cabeza en 1000 lados al mismo tiempo, y aún así, ahí estaba yo, intentando mantener una relación, intentando hacerlo bien, intentando ser alguien que claramente no estaba siendo, porque además de todo eso, decidí meterme en más cosas. Me estaba preparando para una competencia de ciclismo, y al mismo tiempo, por decisión personal, también estaba entrenando para correr. O sea, literalmente estaba exprimiendo mi cuerpo mientras mi mente ya estaba al límite. No sé si era una forma de escapar, de sentir control en algo, o simplemente otra mala decisión. El punto es que todo eso junto me rebasó, y cuando una persona está rebasada, empieza a fallar. Y yo fallé, pero no poquito, fallé feo. Porque en lugar de decir, oye, no estoy bien, necesito espacio, necesito ayuda, hice algo mucho más destructivo. Me desahogué con ella, pero mal, muy mal, no en forma de comunicación sana, sino en forma de ausencia, de silencio, de indiferencia. De repente dejé de hablarle en la escuela, la veía y actuaba como si no estuviera. Me escribía y no respondía, o respondía cortante, seco, como si me molestara. Y no era porque ella me molestara, era porque yo no sabía qué hacer con todo lo que sentía, y en lugar de procesarlo, lo descargaba alejándome. Fue una especie de autosabotaje, como si inconscientemente estuviera buscando que ella se cansara, para no tener que enfrentar yo la decisión de terminar. Y lo peor es que ella aguantó, intentó entender, intentó acercarse, intentó hablar, pero yo ya estaba en un punto donde no escuchaba a nadie, y eventualmente pasó lo inevitable. La terminé, pero ni siquiera fui yo completamente. Si no hubiera sido por mi mamá, probablemente ni siquiera lo habría hecho de forma decente. Recuerdo que ella me dijo algo como, no puedes tratar así a alguien, si ya no quieres estar, díselo bien. Y tenía razón, así que lo hice. Pero eso no lo hace menos doloroso, ni menos injusto, porque Rina no merecía eso, no merecía mi indiferencia, no merecía mis ausencias, no merecía convertirse en el lugar donde yo descargaba todo mi caos. Y aquí es donde sé que muchos pensarían, ¿cómo dices que la amabas si la trataste así? Y créeme, yo mismo me lo he preguntado 1000 veces. La respuesta no es bonita, porque sí, yo creo que sí la llegué a amar, pero también creo que amar no es suficiente cuando no sabes estar bien contigo mismo. Cuando estás roto, rompes, y eso fue exactamente lo que hice. La rompí a ella, mientras yo también me caía en pedazos, y aquí es donde entra alguien clave en toda esta historia. Viraj, mi mejor amigo. Yo lo conocía desde secundaria, aunque no éramos tan cercanos en ese entonces. Fue en bachillerato cuando realmente nos hicimos amigos, cuando coincidimos en el mismo salón, cuando empezamos a convivir más. Él sabía todo, desde el inicio. Sabía de Rina, de lo que pasaba, de lo que yo sentía, o al menos de lo que yo creía sentir. Y ahora que lo veo en retrospectiva, había señales, muchas, pero yo no las quise ver. Cada vez que le hablaba de ella, su actitud cambiaba, se volvía más serio, más directo, menos entusiasmado, pero como siempre, lo ignoré, pensé que no era importante, pensé que eran ideas mías, pensé mal,
porque mientras yo estaba en mi caos, Rina también estaba pasando por el suyo, y en algún punto, ella empezó a hablar con él. Después de que terminé con Rina, llegó el verano, y suena a cliché, pero ese verano me cambió, no porque pasara algo mágico, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, tuve silencio. Silencio real, sin escuela, sin verla todos los días, sin mensajes constantes, sin distracciones emocionales, y en ese silencio, todo lo que había evitado empezó a alcanzarme. Al principio traté de mantenerme ocupado. Trabajé, salí, viajé un poco, intenté enfocarme en resolver mis problemas, los legales, los familiares, los personales, y por momentos lo lograba. Pero siempre había algo, un recuerdo, una canción, un lugar, algo que me llevaba de regreso a ella, a Rina. Y lo peor es que ya no eran recuerdos superficiales, eran detalles, su voz, su risa, la forma en la que decía ciertas cosas, la manera en la que me miraba cuando hablábamos, ese brillo en sus ojos que, en su momento, no supe valorar. Era como si mi mente hubiera decidido borrar todo lo demás, excepto a ella. Incluso algo que nunca pensé que pasaría, pasó. La imagen de Clarissa, esa persona que yo juraba que había sido el amor de mi vida, desapareció. No de golpe, no dramáticamente, pero dejó de importar. Ya no dolía, ya no estaba presente. Y eso me pegó fuerte, porque me hizo darme cuenta de algo que no quería aceptar. Rina ya no era un intento, no era una distracción, no era alguien pasajero. Se había convertido en algo mucho más grande, y yo lo había arruinado. Y ahí fue donde empezó mi propio infierno, porque ya no era confusión, ya no era miedo, era claridad, pero tardía. Y cuando la claridad llega tarde, duele más, mucho más. Empecé a sentir su ausencia de una forma física. No sé cómo explicarlo sin sonar exagerado, pero de verdad me afectó. Bajé de peso, me sentía débil, no tenía energía, como si todo mi cuerpo estuviera resentido por lo que mi cabeza no había sabido manejar a tiempo. Y en medio de todo eso, la volví a ver. Un día cualquiera, pero no fue un día cualquiera, porque ella ya no era la misma. Tenía un nuevo look, algo diferente en su forma de vestirse, en su actitud. No sé si era seguridad, si era distancia, si era simplemente que ya no estaba conectada conmigo, pero se veía bien, demasiado bien, y en ese momento lo supe. No podía dejar las cosas así. No podía quedarme con ese ¿qué hubiera pasado si no esta vez? Así que tomé una decisión que en mi cabeza sonaba correcta. Voy a arreglar mi vida para poder estar con ella. Y no me refiero solo a volver con ella, me refiero a arreglar todo. Mis problemas legales empecé a mover contactos, hacer llamadas, viajar para resolver cosas. Mis responsabilidades intenté poner orden en mi vida, en mi rutina. Mi mente traté de entenderme, de ser alguien mejor. Y sí, estaba pagando un precio, alto, muy alto, pero en mi cabeza valía la pena, porque era por ella, hasta que lo arruiné otra vez, y esta vez de la forma más tonta posible. Estaba en una reunión, de esas donde todo el mundo está relajado, donde hay música, donde el ambiente se presta para hacer cosas sin pensar demasiado. Y sí, había consumo de cosas que no ayudan a tomar buenas decisiones, y en ese estado hice algo ridículo. Agarré mi celular, entré a su chat y le mandé una canción horrible. Pero no solo eso, ni siquiera la envié bien. Literalmente acerqué el teléfono a una bocina y grabé el audio así, improvisado, sin sentido. Fue impulsivo, sin contexto, sin explicación, sin nada. El resultado, bloqueado, así, instantáneo. Y en lugar de aceptar lo que había pasado, hice lo que siempre hacía. Insistí. Intenté contactarla por otros medios. Pensé, está enojada, se le va a pasar. Pero no funcionó nada. Y ahí fue cuando tomé una decisión que terminó de complicarlo todo. Busqué a Viraj, le conté todo. Le dije que de verdad quería intentarlo bien esta vez, que había cambiado, que quería hablar con ella, explicarle, hacer las cosas bien. Y él no me prometió nada, porque él sabía. Sabía cómo se sentía ella. Sabía lo que yo había hecho. Sabía que, en su historia, yo era el villano. Y tenía razón. Pero entonces soltó algo que no esperaba. Me confesó que le gustaba Rina. Desde antes,
desde antes de que yo siquiera la conociera, y en ese momento todo se tensó, porque ya no era solo mi historia con ella, ahora también era la de él. Nos quedamos hablando casi una hora. Fue una conversación pesada, incómoda, pero extrañamente honesta. Y llegamos a un acuerdo, uno que en ese momento parecía justo, pero que ahora entiendo que fue el principio del final. Él iba a hablar con ella, para ver si al menos me daba la oportunidad de hablar. Si ella aceptaba, yo tenía que darlo todo, demostrar con acciones que podía cambiar. Pero si ella no aceptaba, yo tenía que rendirme, dar un paso atrás y dejarle el camino libre a él. Acepté, porque en ese momento sentía que era mi única oportunidad, y al día siguiente, pasó. Yo estaba trabajando en un día pesado sin haber comido bien, con calor, cansado y sin poder revisar el celular, hasta que terminé, y vi la notificación, 5 horas después. Hola, me dijo Viraj que querías hablar. Sentí que el corazón se me salía. Respondí rápido, me disculpé, y empecé a escribir. Y cuando digo escribir, es escribir. Le mandé mensajes larguísimos, le expliqué todo, cómo me sentía, cómo había cambiado, cómo quería hacer las cosas bien, cómo quería ganarme su confianza, todo lo que no dije antes. Y su respuesta fue clara, fría, definitiva. Me dijo que ya estaba con alguien más, que quería intentarlo con esa persona, que lo que sentía por mí ya no estaba, que me perdonaba, pero que ya no quería nada conmigo. Aún así, insistí, le pedí verla y aceptó. Al día siguiente, en el receso, fui, la busqué, hablamos. Y ahí estaba yo, diciendo todo lo que no dije en su momento, pidiéndole perdón, una y otra vez, explicándole, rogándole, sí, rogándole, como nunca pensé que lo haría. Le pedí otra oportunidad. Le dije que esta vez sería diferente, que me diera la oportunidad, así como yo se la di a ella en su momento. Incluso le di razones, las razones que ella me pidió tiempo atrás. Pero ya no importaban, porque ella ya había tomado una decisión. Me dijo que sentía algo por alguien más, que ya no quería volver, que lo nuestro ya había terminado. Y entonces hice la pregunta que, en el fondo, ya sabía. ¿Es Viraj, verdad? Hubo un segundo de silencio. Y luego, sí, y en ese momento, todo se cayó. No hice un escándalo, no grité, no dije nada más, solo sentí. Ese tipo de golpe que no sabes cómo procesar. Nos despedimos. Y ya, se acabó. Minutos después me encontré con Viraj. Le conté. Y él se veía sorprendido. Pero no sé si era sorpresa real o si simplemente las cosas se dieron así. No le deseo el mal. De verdad no. Sé que él también tiene sus problemas. Sé que ella es una buena persona. Y sé que, probablemente, juntos tienen algo que yo nunca supe construir. Al final, si alguien queda como el malo en esta historia, soy yo. Y lo entiendo, porque tuve algo bueno y lo arruiné más de una vez. Así que si algo puedo decir después de todo esto es, no tengan miedo de amar, pero tampoco jueguen con eso, porque a veces no pierdes a alguien de golpe, a veces lo pierdes poco a poco, hasta que un día ya no hay nada que recuperar. Si tú estuvieras en mi lugar, ¿habrías luchado hasta el final como yo? ¿O habrías aceptado la derrota mucho antes? Si llegaste hasta aquí, suscríbete, dale like y comparte. Nos ayudarías muchísimo. Nos vemos en el siguiente Chismecito Anónimo.